La capacidad de identificar de manera rápida y precisa la presencia de patógenos y microorganismos se ha convertido en un pilar fundamental en el ámbito de la salud humana. Esto se debe en gran parte a la implementación de métodos avanzados y rápidos como los test de reacción en cadena polimerasa (PCR) y los ensayos de aglutinación. La investigación y desarrollo de los métodos de detección rápida tienen sus inicios a partir de la década de los 70. La producción de anticuerpos en la década de los 80 permitió el desarrollo de pruebas inmunológicas de identificación como el ELISA o la inmunocromatografía. En los 90 empezó el desarrollo de técnicas como la del PCR para la identificación de microorganismos y sus factores de virulencia. La detección rápida en el ámbito de la salud tiene un gran impacto en la atención al paciente y en la gestión de la salud pública. El diagnóstico temprano de infecciones virales o bacterianas ha permitido que los tratamientos sean aplicados en las fases tempranas de la infección, lo cual reduce la gravedad de los síntomas y ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad. En este trabajo bibliográfico se abordará el fundamento de las técnicas de detección rápida, haciendo énfasis en los métodos más utilizados actualmente como los test de PCR y los ensayos de aglutinación. Objetivo general. Adquirir conocimientos básicos que permitan interpretar los conceptos relacionados con la reacción en cadena de la polimerasa, abreviado PCR por sus siglas en inglés, y su funcionamiento. Específicos. Conocer qué son las técnicas de detección rápida y la importancia. Definir qué es la reacción en cadena de la polimerasa. Comprender los métodos inmunológicos para el control de microorganismos y describir en qué consiste la técnica de aglutinación. Define como método rápido a cualquier método destinado a la detección, el recuento, la caracterización y la subtipificación de microorganismos, mediante el cual se obtienen resultados de manera sencilla, fiable y en menor tiempo que con los métodos convencionales. El desarrollo de métodos rápidos y automatizados constituye un área de la microbiología aplicada, muy dinámica y en continua evolución. En las últimas 4 décadas hubo numerosos avances en el desarrollo de métodos rápidos y desde hace 15 años este campo cobró gran importancia en investigación y en la industria alimentaria. Estos métodos se basan en técnicas físico-químicas, bioquímicas, inmunológicas y moleculares. En este último, por ejemplo, se encuentra la PCR de punto final y PCR en tiempo real, entre otras. Entonces se podía decir que estos métodos cobran especial importancia cuando se debe tomar decisiones rápidas que ayuden, por ejemplo, a reducir el alcance de brotes alimentarios o a evitar pérdidas millonarias. Por eso, desde los 90, con el advenimiento de las técnicas de biología molecular, comenzaron a utilizarse técnicas como la PCR, tanto para tamizaje como para la identificación de microorganismos y sus factores de virulencia. Reacción en cadena polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés. Es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias, refiriéndose a millones o miles de millones de copias de una región particular del ADN. Esta región de ADN puede ser cualquier cosa que le interese al experimentador. Por ejemplo, podría ser un gen cuya función quiere entender un investigador o un marcador genético usado por científicos forenses para relacionar el ADN de la escena del crimen con los sospechosos. Aquí tenemos un cuadro indicativo de los pasos básicos. En el paso 1, en la parte de arriba, tenemos la desnaturalización a 96 grados. La reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar la cadena de ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Con la flechita indicando abajo, tenemos la segunda parte, que es el templado, donde están los templados de los cebadores a 55 a 65 grados Celsius. La reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias completamente en el molde de ADN de cadena sencilla. Y indicando la flechita de abajo, tenemos hacia abajo tenemos la última parte, que es la tercera parte de la extensión, donde se hace el proceso de extender los cebadores, que esto ocurre a una temperatura de
2 grados Celsius. La temperatura de la reacción se eleva para que la TAC polimerasa extienda los cebadores y sintetice sin nuevas cadenas de ADN. La prueba de aglutinación de látex se basa en reacciones inmunológicas antígeno-anticuerpo, en las cuales las partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos específicos provocan, al contactar con los antígenos correspondientes, una reacción de aglutinación que se evidencia por la formación de malla o grumos visibles macroscópicamente. El procedimiento consiste en que sobre una tarjeta de reacción se mezcla la muestra clínica que alberga el antígeno con el reactivo que contiene los anticuerpos específicos. Al entrar en contacto los anticuerpos mediante los dos puntos de unión con el antígeno, establecen entramados de muchas moléculas de antígeno y anticuerpos. Esta aglutinación de partículas antigénicas forma grumos. Para que estos grumos sean fácilmente visibles macroscópicamente, los anticuerpos están unidos por el fragmento de Fc a partículas inertes de mayor tamaño, tales como partículas de látex. Estas técnicas son extraordinariamente rápidas, ofreciendo resultados en 2 a 10 minutos. En las reacciones antígeno-anticuerpo primarias no se producen productos que faciliten distinguir o validar si la reacción se ha llevado a cabo o no, por lo que es necesario introducir algún indicador que permita valorarlo. Estos indicadores, conocidos como marcadores, se unen de manera dirigida a antígenos o anticuerpos por unión covalente y van a permitir el revelado de la reacción. En general, este grupo de técnicas se denominan inmunoensayos. Los marcadores pueden ser de naturaleza diversa, y los más usados son los fluorocromos, los isótopos radiactivos, las enzimas y las nanopartículas coloreadas. Los inmunoensayos pueden clasificarse en competitivos y no competitivos. En los inmunoensayos competitivos, si quiere valorarse la presencia de un antígeno en una muestra, se le añade al anticuerpo correspondiente una cantidad conocida al mismo antígeno marcado, denominado patrón, de manera que ambos antígenos, el marcado patrón y el no marcado que está presente en la muestra, compiten en su interacción con el anticuerpo. Después de que ocurre la reacción, se valora la cantidad de patrón que ha quedado libre, y esta será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra. Cuanto mayor sea la cantidad de antígeno patrón libre que haya quedado, menor será la concentración del antígeno presente en la muestra y viceversa. En los inmunoensayos no competitivos, para determinar en la muestra problema la cantidad de un antígeno, se enfrenta a un anticuerpo marcado. Cuanto mayor sea la cantidad de antígeno presente en la muestra, más anticuerpos marcados se unirán a él para formar inmunocomplejos, por lo que tiene una correlación directamente proporcional. Otra forma de clasificación es en inmunoensayos heterogéneos y en homogéneos. En los heterogéneos se valora directamente el complejo formado. En ellos es preciso separar los inmunocomplejos formados de las moléculas que queden libres. Para ello, los reactivos van en fase sólida y la separación de las moléculas libres se consigue mediante lavados. Son técnicas adecuadas para determinar sustancias de alto peso molecular. En los ensayos homogéneos se retiran las moléculas no conjugadas del medio. Son en general procedimientos más sencillos que suelen utilizarse en la determinación de sustancias de bajo peso molecular y de concentración considerable. En conclusión, podemos decir que las técnicas de reacción rápida ayudan en diferentes ámbitos del ser humano por su capacidad de encontrar microorganismos, en donde se resalta más en los últimos años las PCRs, que son técnicas de reacción rápida molecular, en cual ayuda a detectar si una persona posee, por ejemplo, la enfermedad infecciosa del COVID-19 o cambios hormonales, o, como ya repasamos, en diferentes ámbitos como en las cosméticas o en los alimentos que posiblemente se sospecha que están infectados, ya sea por bacterias o virus en el caso de exportación de carnes.